Si no he tenido el gusto de presentarme o de conocerlos anteriormente, mi nombre es Juan Carlos, soy director de WAC en español y muchas gracias por estar nuevamente esta fría mañana aquí. El poeta británico Frederick Lambridge describió una vez a dos hombres que estaban en una cárcel y que vivían bajo las mismas circunstancias, pero que miraban su condición de manera muy distinta. Él escribió lo siguiente: dos hombres observaban a través de los mismos barrotes de una prisión, pero uno miraba lodo y el otro miraba estrellas. De esta manera, lo que Frederick estaba haciendo era describir cómo esta misma situación se observaba de dos maneras muy distintas. Uno de los hombres, se enfocó en el aspecto negativo de la situación, mientras que el otro se enfocó en ver la esperanza en el futuro, y él veía estrellas a pesar de que las circunstancias eran adversas. Y pregunto, si alguna vez te ha pasado o alguna vez has notado que dos personas, a pesar de estar en el mismo lugar, de estar al mismo tiempo, el mismo evento, vieron o percibieron cosas completamente distintas. Yo creo que todos, todo el tiempo, ¿verdad? Perdón, tengo un tema con el audio, por favor. Un buen ejemplo de esto es una foto que se volvió viral en internet hace algunos años. Tal vez muchos de ustedes la recuerden. Esto sucedió en febrero del 2015, donde una cantante llamada Caitlin McNeil publicó la foto de ese vestido que había encontrado en el Facebook de una de sus amigas. La imagen venía acompañada... Perdónenme, ¿me pueden alcanzar un micrófono, por favor? Bueno, continuamos mientras. La imagen venía acompañada de la pregunta: ¿qué colores ves en el vestido? Y esto, que aparentemente parecía ser una publicación bastante casual, dio inicio a un intenso debate, porque se crearon dos grupos y hasta hicieron memes de aquella publicación. Porque por un lado estaban aquellos que decían que los colores del vestido eran blanco y dorado, mientras que por el otro lado estaban las personas que decían, no, los colores son azul y negro. Pero esto no quedó allí. Este debate acerca de los colores se había extendido también. Gracias, Enrique. Se había extendido también. A ver, vamos a hacer el cambio. Hola. Número 7. Hola, probando. ¿Sí me logran escuchar? ¿Sí? Muy bien. Como les había mencionado entonces, que este debate se había extendido incluso hacia el campo científico, que era lo increíble. Se publicaron decenas de artículos respecto a cómo responde la percepción de las personas, la percepción visual frente a algunas imágenes, y por qué las personas perciben el vestido o percibían el vestido de una manera tan distinta. La conclusión final estableció lo siguiente: este tipo de percepción visual no es un problema del ojo ni de la retina, sino que se trata del procesamiento que el cerebro hace al recibir una imagen. La percepción, la iluminación y las sombras que pueden haber en el momento que uno mira la fotografía son los factores que explican estas percepciones. Así que muchas veces, a pesar de que podamos estar mirando lo mismo, podríamos estar interpretándolo de una manera completamente diferente. Y a propósito de la imagen, yo ahí veo blanco y dorado. ¿De qué color ven ustedes? ¿Blanco y dorado? ¿Y quiénes ven azul y negro? ¡Wow! Les pregunto porque el fabricante finalmente aclaró que los colores del vestido eran azul y negro. Y comparto esto porque es más común de lo que imaginamos, y es que a diario vemos situaciones muy similares, pero de maneras muy distintas, como ahora mismo. Y es que a veces nos cuesta aceptar que nos equivocamos porque estamos muy seguros de lo que vemos. Y mayormente se debe a que nuestra perspectiva respecto a algo sencillamente es diferente. Y esto es muy real porque, les pregunto, cuando miras la imagen de tu propia vida, ¿qué es lo que ves? Cuando experimentas una situación inesperada, cuando sientes tristeza debido a una relación conflictiva o tóxica,
o debido a un problema familiar, ¿qué es lo que ves? Cuando te sientes enfermo y vas con el médico y el doctor te da resultados que no te son favorables, ¿qué es lo que ves? Cuando pierdes a un ser querido, cuando enfrentas una crisis financiera o tal vez pierdes tu trabajo, ¿qué es lo que ves? ¿Cuál es tu perspectiva cuando atraviesas situaciones dolorosas en la vida? Por eso hoy vamos a estudiar cómo el apóstol Pablo, o al apóstol Pablo le fue posible, en medio de todas sus tribulaciones, ver un cielo lleno de estrellas, estando prisionero, estando tras las rejas de una prisión y sobre todo sabiendo que en poco tiempo sería condenado. Así que si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a 2 de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4, los versículos del 6 al 8, y vamos a recordar que Pablo escribió esta carta, su última carta, estando en la cárcel, era prisionero. Pablo sabía que su ejecución, su muerte, podría ocurrir en cualquier momento, pero al mismo tiempo recordaba y escribía las situaciones que tuvo que atravesar a lo largo de su vida desde que se convirtió en un siervo del Señor Jesucristo. Una vida en la que tuvo que soportar y sufrir desalientos, una vida en la que fue abandonado por sus amigos, una vida donde enfrentó oposición y persecución. Pablo recordaba las iglesias donde muchos años atrás él había ayudado a levantar, pero que habían sido invadidas por falsos maestros. Si lo analizan, hubo mucho lodo, hubo mucho dolor en la vida de Pablo, y eso fácilmente pudo haber oscurecido y nublar su visión. Y sin embargo, Pablo lo que hacía era levantar la mirada, miraba a través de los barrotes de su prisión, y en vez de mirar lo trágico de su condición, él miraba estrellas. Por ello, hoy vamos a aprender del apóstol Pablo cómo podemos tener la perspectiva correcta para ver estrellas en medio de cualquier dificultad. Así que vayamos a la palabra y leamos las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 6 ahora mismo. La palabra dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí perciben la esperanza en las palabras de Pablo? No son las palabras de una persona desanimada, de una persona angustiada o deprimida que se siente desesperada por su condición. Por el contrario, son palabras de alguien que escribe sintiéndose victorioso en su presente, sabiendo que tuvo una vida con propósito y con la poderosa convicción de que recibirá una recompensa en el futuro. De esta manera podemos identificar que cada uno de estos 3 versículos que acabamos de leer habla de un tiempo particular en la vida de Pablo. El versículo 6 habla de su presente, comenzando con yo ya estoy. El versículo 7 se refiere, el siguiente versículo, el 7, se refiere a su pasado, a lo que él había hecho. Y el versículo 8 describe su convicción acerca de lo que le esperaba en el futuro. Por esto es que en cada uno de estos tiempos Pablo miraba estrellas. Y tuvo la capacidad de verlo de esta manera, sabiendo que pronto partiría. Dice él, porque el tiempo de mi partida ha llegado. Y vemos además que Pablo comparaba su propia vida con una vida de ofrenda, de libación a Dios. Me gustaría explicarles un poquito más qué significa libación, por si no lo tenemos en claro. La libación era una ofrenda que implicaba derramar agua, aceite o vino. Para entender mejor este concepto, me gustaría que veamos algunos ejemplos, así que vayamos al libro de Génesis, versículos 35 al 14. Aquí vemos que Jacob fue el primero que ofreció una libación a Dios. Leemos en la palabra: entonces Jacob levantó una piedra por monumento en el lugar en que Dios le había hablado. Sobre ella derramó vino y aceite para consagrarla. Encontramos otro ejemplo en el libro de Isaías, donde el profeta escribió refiriéndose
al sacrificio del Mesías. El profeta escribió lo siguiente: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Y Pablo también le había escrito ya a los filipenses, refiriéndose a su muerte como una ofrenda a Dios. Él escribió lo siguiente: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Para ese entonces, esta había sido una declaración hipotética de Pablo, ¿verdad? Pero en esta carta a Timoteo, su última carta, Pablo sabía que su final estaba cada vez más cerca. Y sin embargo, Pablo no contempló esta circunstancia con temor. Al contrario, Pablo lo hacía contemplándolo con un fuerte sentido de adoración a Dios. Pablo no se miraba a sí mismo como alguien a punto de ser ejecutado, sino que él asumió que se encontraba en el proceso de ofrecerse a Dios como un sacrificio. Desde el día en el que Pablo conoció al Señor Jesús durante su camino a Damasco, desde el primer momento en el que Pablo llamó a Jesús Señor, desde el momento en el que lo reconoció como su Salvador, Pablo le había entregado absolutamente todo lo que tenía. Le entregó su cuerpo, su mente, su obediencia, su reputación, sus relaciones, su confianza. Durante años la vida de Pablo había sido ya derramada constantemente, pero ahora Pablo estaba listo para entregar victoriosamente su último aliento de vida. Nuevamente en el versículo 6 Pablo escribe: el tiempo de mi partida ha llegado. Pudo haber escrito: sé que mi final se acerca, pero no. Pablo le estaba diciendo a Timoteo y a todos nosotros que su muerte era el inicio de algo muchísimo mejor. Vean, la palabra partida que Pablo usa aquí en este pasaje se usaba en la literatura griega para describir a un soldado que aflojaba las estacas de su tienda para prepararse y emprender el viaje de regreso a casa. O también representaba a un barco que soltaba sus cuerdas, levaba el ancla y se preparaba para zarpar, ayudado por los vientos, para llevarlo nuevamente a su destino. Pablo usaba esta palabra porque sabía que al morir él estaba emprendiendo su viaje de regreso a casa. El teólogo C.S. Lewis explicó en su libro La última batalla lo siguiente: estaban comenzando el primer capítulo de la gran historia que nadie ha leído en la tierra y que continúa en la eternidad, en la que cada capítulo es mejor que el anterior. Esta partida final había sido el máximo deseo que Pablo había anhelado por mucho tiempo y que ya estaba a punto de cumplirse. Él había escrito a los filipenses: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pablo creía con todo su corazón que partir para estar con Jesús era mucho mejor, y nosotros también deberíamos tener muy en claro que partir de esta vida es lo mejor para estar en la presencia de nuestro Señor. Leamos lo que dijo el Señor antes de partir, el Señor Jesucristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Siguiente, por favor. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por eso la frase mucho mejor dominaba los pensamientos de Pablo, de la misma manera que también debería dominar nuestros pensamientos. Si logramos tener la visión de Pablo, y escúchenme bien, respecto a la muerte como una partida, podríamos eliminar el temor a la muerte y verla como él nos dijo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por esto Pablo no solo tenía paz, sino que se sentía victorioso. Por esto Pablo miraba la muerte y miraba estrellas sobre él. Y Pablo también tenía confianza en su pasado. Miren lo que él escribió en el versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y al decir la primera sentencia, he peleado la buena batalla, Pablo estaba usando una metáfora militar.
y transmite que la vida cristiana no es un simple paseo como muchos piensan. Al contrario, es una batalla, una lucha constante del día a día. Y es que a lo largo de su ministerio, Pablo se había enfrentado a falsos maestros, a falsos amigos, a gobernadores y líderes corruptos, pero entendía que su lucha era espiritual, y por ello nos reveló lo siguiente. Efesios 6:12, todos lo conocemos. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Pero a pesar, nuevamente, de todo el sufrimiento de Pablo, a pesar de sus pruebas, a pesar de sus batallas, en medio de todo, Pablo declaró en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí lo pueden ver? El sentimiento de triunfo y satisfacción que Pablo sentía a pesar de todo. Por eso Pablo podía mirar su vida y decir, he peleado la buena batalla. La versión griega dice la excelente batalla, la noble batalla donde peleó por compartir la gracia, por compartir el amor, la verdad y las buenas noticias de Jesús para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. En la segunda parte o la segunda declaración que Pablo hace es, he terminado la carrera. A la vida cristiana se le llama la carrera a pie, porque es como una carrera, pero de resistencia, con muchos obstáculos, que requiere perseverancia, que requiere paciencia y un enfoque constante para llegar a la meta, y para nosotros esa meta es Jesús. Esta metáfora enfatiza que no es una competencia de velocidad, sino un camino de fe que implica dejar atrás las cargas y el pecado para mantener la vista en el premio final, que es la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Pablo mira hacia atrás en su vida y dice, he terminado la carrera. Corrí a pesar de todas las pruebas, superé todos los obstáculos que tuve por delante y la pude terminar. Y esto no era algo exclusivo para Pablo, sino que es algo que todo cristiano está llamado a hacer. El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 1, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada persona, cada uno de nosotros, ya tiene un recorrido trazado, una carrera única que ya ha sido marcada. Como sabemos, algunos caminos son rectos, otros caminos van para arriba, otros caminos van para abajo, pero inevitablemente todos van a presentar obstáculos. Y Pablo terminó su carrera porque se mantuvo fiel al Señor. Años atrás, él les había dicho a los ancianos en Éfeso, y lo encontramos en el libro de Hechos, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Ahora podemos entender una vez más por qué Pablo, al final de sus días, a pesar de sus circunstancias y a pesar de saber que su muerte estaba cerca, pudo decir, he terminado la carrera. Pude hacerlo. Ahora veo estrellas. Pregunto entonces, ¿cómo podemos nosotros mantenernos peleando la buena batalla? ¿O cómo podemos mantenernos en carrera? Y creo que para responder esto, la tercera afirmación de Pablo nos va a ayudar muchísimo. El apóstol Pablo escribió, en la siguiente imagen, por favor, he guardado la fe, como una declaración de haber perseverado en el cuidado, en el cumplimiento de su ministerio, de ese ministerio que se le había encomendado. Pablo centró su vida en mantener la fe y en dar testimonio del evangelio hasta el final de sus días. Pablo mantuvo la verdad de las enseñanzas de Jesús. La frase he guardado la fe refleja que pudo completar su misión y que logró mantenerse, como el nombre de nuestra serie, fiel hasta el fin. En 2 de Timoteo 1:14, Pablo escribió acerca de
del buen depósito que Timoteo debía guardar y que nosotros también debemos guardar. Esa es la versión según Reina Valera. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero en la versión, traducción en lenguaje actual lo encontramos, me parece mucho más entendible. No permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. Dios te ha encargado ese trabajo y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. Pablo se refería a enseñar y a defender la verdad del Evangelio, a predicar a Cristo resucitado. Pablo luchaba contra los errores, contra las falsas enseñanzas que circulaban en su época e incluso hoy en nuestros días. Su vida, sus enseñanzas se habían mantenido fieles a la sana doctrina. Qué victoria realmente para un seguidor de Jesús poder declarar al final de nuestros días, así como lo hizo Pablo, he peleado la buena batalla. Dolió, pero lo hice. He terminado la carrera donde el Señor me puso. Qué satisfacción poder decir con ánimo de victoria, he guardado la fe. Guardé la verdad de mi Señor. No solo la prediqué, no solo la compartí, sino también la viví. Qué gran final para el apóstol Pablo haber podido decir estas tres cosas. Las he cumplido y me aseguré de poder transmitirlas aunque yo ya no esté aquí. Por eso es que Pablo siempre veía estrellas. Lo vio en su pasado, lo vio en su presente y las veía ahora en su futuro. Miren lo que dice el versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo veía un premio en su futuro, una corona de justicia entregada de las mismas manos de su Señor y de su Salvador. Jesús ya lo había perdonado, Jesús ya lo había justificado, pero pronto recibiría el estado definitivo y permanente de su justicia. Miren lo que escribió el erudito del Nuevo Testamento, Gordon Fee. Él escribió lo siguiente: uno recibe la corona final de justicia porque ya ha recibido la justicia de Cristo. Hermanos, podemos obtener la justicia de Jesús, pero sabemos que no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Y esta corona a la que se refiere Pablo no estaba reservado únicamente para grandes apóstoles como lo fue Pablo, o tal vez como lo fue Pedro, Andrés o Juan. Pablo dice que también esta corona sería entregada a todos los que esperan la venida del Señor, a los que aman a Jesús y por amarlo esperan su manifestación. Entienden que su verdadero lugar, que su verdadera patria no está aquí en la tierra, sino en el cielo, y constantemente claman con esperanza su regreso para todos aquellos que oran, como está escrito en Apocalipsis 22:20. Amén, sí, ven Señor Jesús. Maranata. Y una de las preguntas que todo cristiano debería plantearse es esa: ¿anhelas la venida de Jesús? ¿Deseas estar ya en su presencia? Y no me refiero ahora mismo, no me refiero al Espíritu Santo morando en nosotros. Me refiero a estar con Él en el lugar que Él ya tiene reservado para ti. Porque esa es la pregunta que el texto literalmente sugiere. ¿Anhelamos el regreso del Señor? Solo veo a uno levantando las manos. Miren, hermanos, si nuestra respuesta es sí, y nos estamos esforzando, siendo obedientes, dando batalla al pecado, corriendo y guardando la fe, entonces no dudemos de que llegará el día en que el Señor nos va a decir a cada uno de nosotros: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, esto no es nuevo, no es nada nuevo, lo sabemos. Sabemos que enfrentar la vida con sus distintas pruebas y dificultades es muy difícil, ¿verdad? Pero
espero que sepas y sobre todo que hayas podido experimentarlo de manera personal, que con Jesús a tu lado, el peso de tu carga va a ser más fácil de llevar. Porque es su promesa. Él dijo que el yugo se hace más ligero con Él. Él aligera las cargas. Así que, hermano, los insto, los animo, sigue peleando. Sigue corriendo, sigue creyéndole, sigue siendo obediente y mantente fiel a Jesús. Porque, hermanos, es en Jesús donde nosotros encontramos paz. Es en Jesús donde nosotros encontramos nuestro gozo. Por eso es que sabemos que un día, al igual que Pablo, nosotros también veremos estrellas, pero veremos una estrella especial. Veremos la estrella más grande, la más bella. Veremos a la estrella resplandeciente de la mañana, al mismo Señor Jesús acercándose y poniéndose delante de ti para poner sobre tu cabeza la corona de justicia que Él ya tiene reservada para ti y que vas a usar eternamente a su lado. Hermanos, solo Dios sabe cuándo será nuestro último momento aquí, ¿verdad? Por eso es que los animo y me animo al mismo tiempo a mí a permanecer listos para que cuando llegue el momento de partir, como Pablo, nosotros también podamos decir las palabras que él dijo. Las leemos juntos. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Amén? Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor, por el privilegio de poder tenernos reunidos nuevamente, Señor. Así como tu siervo Pablo declaró que había peleado la buena batalla, te pedimos fuerzas para que también nosotros podamos continuar perseverando, Señor, en el camino que ya tienes trazado para cada uno de nosotros. Que cuando llegue ese día malo, Señor, podamos mantener nuestra fe a pesar de las pruebas, que tu Espíritu Santo, que tu palabra nos sostengan y nos ayuden a mantener nuestros corazones firmes, confiando en tus promesas, Señor. Ayúdanos, por favor, a correr nuestra carrera con fidelidad, con nuestros ojos siempre puestos en ti, Señor, y que cuando llegue el día en que nuestra carrera haya llegado a su fin, podamos presentarnos ante ti con la seguridad de haber vivido para tu gloria. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por la corona de justicia que has prometido a todos los que te amamos, gracias por tu Espíritu que constantemente nos fortalece y por el futuro a tu lado que has preparado para aquellos que te amamos. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y ayúdanos a amarte hasta el final, como tu apóstol Pablo, como tu siervo Pablo lo hizo. Gracias, Señor Jesús. Oramos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. En un momento más, enfrente va a estar el equipo de oración. Si necesitas que oremos por ti, por favor, pasa. Ellos tienen todo el corazón para hacerlo. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Muchas gracias.